Bienvenidos a Hablemos de Salud. Les saluda Alixamari Pedraza, feliz de conectar con ustedes una vez más en este espacio traído a ustedes por MMM Multiclínica, hoy desde la Multiclínica de Carolina. Las fiestas navideñas en Puerto Rico son sinónimo de música, alegría y por supuesto deliciosos platos típicos que todos esperamos disfrutar, pero ¿cómo podemos saborear estas delicias sin descuidar nuestra salud? Hoy hablaremos sobre cómo disfrutar del plato navideño de manera saludable y moderada. Para ello nos acompaña la nutricionista Mariela Rodríguez, a quien le damos la más cordial bienvenida a Hablemos de Salud. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias a ti y felicidades también. Bueno, es innegable que la comida puertorriqueña es deliciosa, pero sobre todo en estas fiestas se resalta una comida particular. Así que cuéntanos, ¿cómo podemos disfrutar de esta comida típica, pero sin sentir culpa en el proceso? Bueno, la culpa, ¿verdad? Que es fuerte, ¿verdad? Uno no quiere ni enfermarse, ni quiere sentir que está haciendo algo incorrecto, especialmente si ya tiene algún tipo de condición de salud, ¿verdad? Y todos estos platos, lo que llamamos típicos, que son de la temporada, Sí. tienden a ser bien particularmente altos en grasa, algunos grasas saturadas, Ujú. sodio Cierto. y en azúcar. Así que la invitación es a conocer un poco más sobre estos platillos de la temporada y cómo hacer una combinación de tal forma que sea moderada. Ok. No debemos privarnos. No voy a pensar, llegó la Navidad, no voy a comerme un cuerito ni un pastel ni nada. Ok. Simplemente, ¿qué combinaciones yo puedo hacer Ujú. de tal manera que quizás en esta comida me como algunos de ellos? Quizás cuando planifique la próxima, pues trato otros, ¿verdad? Pero no todos a la vez, Esa ¿verdad? es Que es la lo que, clave. sí, claro está, es la costumbre, ¿verdad? Que Sí. está el despliegue, el buffet de Ajá. todos los platillos, entonces uno se sirve un poquito de todo, pero pensando en que queremos tener una salud, un peso saludable, no complicar quizás condiciones preexistentes, Claro. debemos ser un poquito más conocedores sobre el tema. Bueno, háblanos de las porciones. Danos un ejemplo de un plato que pudiéramos comer y que sea saludable en estas épocas. Pues siempre tratamos de hacer referencia a lo que llamamos de la tendencia de mi plato, ¿verdad? Y las navidades no es una excepción, Ujú. ¿verdad? Así que se diseñó una imagen alusiva precisamente a lo que sería cómo yo debo tratar de distribuir los diferentes grupos de alimentos Ok. en esta manera. Y entonces, ¿qué pasa? El dilema es en el renglón de los carbohidratos. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí es que está la gran variedad. Ellos son el rey. Ahí está, ¿verdad? Todo. Entonces sucede que los pasteles, ¿verdad? Que es uno de los Sí. platillos de temporada más comunes, es bastante alto en calorías. Ok. Así que hay que ver de qué manera modificamos un poquito eso si queremos acompañarlo con otro carbohidrato en ese mismo plato. Ok. Así que si yo quisiera combinar pastel con arroz con gandules, Ujú. tengo que picar el pastel por la mitad Ok. porque un pastel completo tamaño promedio tiene aproximadamente 500 calorías, Ujú. lo que tiene un plato completo de alimentos, Wow. contando todos los grupos, contando los carbohidratos, las proteínas y la grasa. Un plato saludable más o menos tiene esas calorías. O sea, que si Ok. un solo alimento ya me da todo, Sí. imagínate si lo combino con otros. Ujú. De tal forma que si sacamos el pastel del medio, ¿verdad? Si decimos, ok, en esta comida no hay pastel, hay arroz, pero hay morcilla, hay coditos, hay ensalada de papa, pues tratar de hacer la selección de dos de las alternativas. Y Ok. fíjate que mencioné la morcilla y todo el mundo come morcilla como si fuera una proteína, pero tiene arroz. So, Cierto. cuenta como si fuese un carbohidrato. Ok. Por tal razón, tengo que buscar la forma de que en ese plato, cuando yo lo diseñe, seleccione dos carbohidratos. Entonces, ¿qué sería una porción? Vamos a decir de arroz o de papas o de lo que sería ensalada de codito. Un servicio es aproximadamente un tercio de taza. Ok. Yo sé que eso es poquito, Sí. ¿verdad? Pero si planificamos entre los distintos carbohidratos, no pasarnos de una taza,
posiblemente eso pueda ser pues una guía un poquito más práctica Ujú. a la hora de uno servirse, ¿verdad? Eso lo podemos usar, porque si nos vamos por calorías, ellos van a variar. Dependiendo de, ¿verdad?, cómo prepararon el arroz con gandules, cuánta ensalada, cuánta mayonesa le echaron a la ensalada de papa Mm, y qué tipo de mayonesa, ¿verdad? Porque ok. uno pudiese modificar, pero tradicionalmente eso no ocurre. Y estás hablando de los carbohidratos, pero hablando de las proteínas, también hay otros elementos de grasa envueltos, como por ejemplo mencionó el cuerito. Háblenos un poquito de ese aspecto. Pues el cuerito, ¿qué es? Es la piel del cerdo, ¿verdad? Así que igual que los animales, todos tienen piel y ahí casi siempre justo debajo de la piel hay una capa de grasa, Mm, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La grasa tiene muchas calorías por porción. ok. Entonces ya yo estoy de antemano tratando de controlar las calorías, así que posiblemente yo pueda en alguna de las cenas o reuniones familiares consumir un pedacito de cuerito, pero la idea no es que cada vez que esté, cada vez me lo voy a comer, Ajá, porque habrán otras cosas que van a aumentar el total de calorías de ese plato. Así que sí, el cuerito no cuenta como proteína, ok. cuenta como grasa y es alto en grasa saturada. La Ujú, persona que llega a la temporada de Navidad con issues de lo que sería colesterol elevado, hasta problemas gastrointestinales como gastritis, ujú. la cantidad de pacientes que yo recibo con esa situación. Así que ya un estómago lastimado, ya una situación de colesterol elevado puede complicarse si yo cada vez que ponen el cuerito, cada vez que lo como. Así que Claro. si la moderación la pudiéramos practicar, pues disfrutamos de los platillos, pero sin tener la consecuencia negativa, ¿verdad? De sentirnos enfermos. Oye, y que me gusta la recomendación que está dando, porque no le está diciendo a las personas que se cohíban de todos estos En lo alimentos, sino que absoluto. la clave es la moderación. Claro que sí, hay que disfrutar. Hay otras razones por las cuales celebramos, ¿verdad? Claro. Importantísimas durante la temporada, pero la comida siempre en la cultura boricua es importante, Sí. así que es importante también dejarles saber de qué manera lo podemos hacer sin que nos haga daño. Denos algún otro ejemplo de una combinación adecuada de alimentos para formar un plato que esté balanceado. Bueno, que esté balanceado debe tener su porción de vegetales, que no lo hemos mencionado hasta ahora Ok. porque no es como que lo más que te vas a encontrar en Sí. estas mesas que yo le digo tipo buffet. Pero no quiere decir que uno no pueda, en lugar de planificar hacer unos guineitos en escabeche, hacer chayote en escabeche o berenjena en escabeche. Y Mm, entonces eso sí puede llenar la mitad de un plato ok. y no va a dar tanta caloría. Así que tengo que pensar en que algo de ensalada debe haber, algo verdecito, algo de color, tenemos Ujú. que poner en ese plato. Y en la otra mitad del plato pensamos en una porción de proteína asada, que por ahora, pues eso es algo que sí se considera durante la época de Navidad, que las carnes se hacen asadas o se hacen, ¿verdad?, en el Ujú. barbecue. Y entonces lo que sería la otra cuarta parte del plato, en el carbohidrato que hablábamos ahorita, que dedicamos un tiempito a discutir, que debemos tratar de tener moderación a menos de una taza en la totalidad de la selección de los mismos. Así que ya sabemos, ¿verdad? Que no podemos excluir lo que son las ensaladas y los vegetales. Para nada, eso lo vamos a reinventar, eso lo vamos a reinventar y hay alternativas, ¿verdad? Ujú, Hay que tratar de ver esto de forma creativa. Ya conocemos recetas, ya sabemos lo que es un escabeche, lo que es una ensalada de papa, claro. pues vamos a cambiar el ingrediente principal. Ujú. Vamos a dejar a un lado los carbohidratos y vamos a buscar qué vegetal yo pueda convertir en un escabeche o pueda convertir en una ensalada de papa, que es una ensalada de chayote. Prácticamente no tiene casi nada de Ujú. carbohidratos, ¿verdad? Lo Suena podemos bien también, modificar. una Y excelente rico. opción, sí. Hablemos entonces también de las bebidas alcohólicas, que sabemos que el consumo durante esta temporada suele aumentar. ¿Cuál es la recomendación al respecto? Pues las bebidas alcohólicas van a variar en calorías por el porciento de alcohol por volumen. Ok. Así que todo depende de el número de bebidas que la persona, ¿verdad?, acostumbra a consumir. Ujú. Lo ideal, lo que nuestro cuerpo está diseñado para metabolizar sin consecuencias negativas en las damas es una sola bebida Ok. y en los caballeros pueden ser hasta dos. Ok. Y cuando hablo de una bebida, me refiero en cuanto a cerveza, 12 onzas de cerveza, 12 Ujú. onzas. Y en el caso de lo que sería el vino, 4 a 5 onzas, eso representaría una bebida. Ok. Y en el caso del licor como tal, ya sea vodka, whisky, roncaña, pitorro, etcétera,
una onza prácticamente. Entonces, ¿cuál es el problema con esos que llamamos el hard liquor, ¿verdad? O la vodka, que los mezclan, no se toman una onza para empezar Sí, y se mezcla con otra cosa o le añaden azúcar, ¿verdad? ok. Como es el caso de, ¿verdad? De las bebidas estas que se curan, ¿no? Ujú, Así que es importante que si voy a hacer una mezcla, para empezar, que son dos bebidas si es caballero, uno si es dama, si voy a hacer mezcla, uso una bebida sin calorías, agua ujú. carbonatada, jugo de limón, ¿verdad? Buscar la manera de que eso no le añada más calorías a la bebida alcohólica. Y siempre, siempre coma antes. No vamos a estar tomándonos ni probando ni coquito Ok. sin haber consumido alimento. ¿Y ¿Por qué? por Porque qué? lamentablemente puede o causar bajones de azúcar Oh, o wow. por supuesto lo contrario, ¿verdad? Que puede entonces afectar los sentidos de la persona porque realmente pues no tiene ningún tipo de alimento y entonces el alcohol pues intoxica Ujú. a ese nivel. Así que hay que hidratarse bien, hay que consumir algo y tener algo en el estómago y entonces consumo alcohol, si lo consume con moderación. Con moderación. Yo creo que aquí la palabra clave es moderación. Claro está. Claro que sí. ¿Y hay alguna otra manera de que podamos hacer estos platillos típicos de manera más saludable, como por ejemplo en el caso del arroz u otros carbohidratos también? Pues fíjate, he escuchado de los mismos pacientes que están cuando hacen la orden de los pasteles, los piden más pequeños, Ok. que le hagan el pastel más pequeño. Ujú. Igual también que cuando lo vayan preparando, se alejen un poco de la tradición en que se usa manteca de achiote, Ok. sino que usen aceite y achiote Ujú. para prepararlo, que es mucho menos, con menos consumo de grasa saturada. Sí. También podemos quizás considerar cambiar el arroz por arroz integral, porque como es guisado con gandules, pues no es lo mismo que cuando es arroz blanco y gandules guisados, quizás Ok. pasa con ficha, como decimos por ahí. Igual manera, algunas de las recetas que le mencioné anteriormente de modificar que eran carbohidratos tradicionales, buscar que esas recetas se realicen con vegetales, ese Ujú. tipo de cosas. Y ya hemos aprendido acerca de lo que son los platillos principales, pero no podemos olvidarnos de la famosa picadera, las frituras y todos estos elementos. ¿Hay alguna recomendación también al respecto y que podamos hacerlo un poco más saludable? Claro que sí, definitivamente hay algunas de las recetas de frituras como bolitas de mofongo y las mismas alcapurrias, que pasos de ellos se pueden hacer o hervidos o se pueden hacer al horno. Ok. Por ejemplo, hay recetas de coger el molde de cupcake, Ujú. entonces la masa de la alcapurria se coloca en la parte de abajo, se rellena con la carne molida y se hace en el horno. Y queda Ok. como una alcapurria abierta, Ujú. pero como quiera tiene el saborcito de la masa. Ajá. ¿Verdad? Son alternativas que se utilicen de esa manera o al horno, reinventar Mm. los pasos para reducir el consumo de grasa que se lleva en preparaciones de alimentos fritos. Igual, si lo voy a comer frito, vamos, Ujú. pequeño, Claro. bite size, un Mm. bite size, no el tamaño tradicional del pastelillo completo, Sí. sino pequeñito, por dar un ejemplo. Wow, así que al fin y al cabo lo que queremos es disfrutar, pero también mantener la salud, ¿verdad? Para Claro que está. cuando pasen las fiestas no estemos con consecuencias negativas. Seguro. Entonces, ¿qué otra recomendación, verdad, para finalizar le podría dar a los oyentes que están viéndonos también acerca de cómo pueden disfrutar estas fiestas, pero también cuidando su salud? Por supuesto, lo que le mencioné hace un ratito, o sea que esto tenemos otro propósito que viene detrás de las Navidades, ¿verdad? El compartir con los familiares, el disfrutar de la temporada en familia, ¿verdad? Eso es uno de las razones principales por las que nos reunimos, Ujú. claro está. En el caso de si hay actividad con música, pues planifique, pues dese unos pasitos, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de baile, todo eso nos ayuda también a quemar algunas de las calorías. Ok. También recomendamos buscar de qué forma a la hora de servir se escoja un plato un poco más pequeño. Mm. Plato pequeño lo obligará, ¿verdad? A tener un poquito de control a nivel de la porción y siéntese y disfrute y converse en la medida que está comiendo, ¿verdad? Si vamos estirando un poquito la cosa, ¿verdad? No nos sentamos ahí, nadie me hable, ¿verdad? Sí. Así que
suelto el tenedor, como despacio, oye, me saboreo el pastel o el Claro. pedacito de morcilla, me saboreo el alimento con calma y me disfruto el momento, que no es una de las cosas más placenteras en la vida, ¿verdad? Que es comer Ujú. y estar en familia. Así que eso, dentro de todas las recomendaciones, pues, que le puedo ofrecer. Pues muchísimas gracias por compartir estos consejos tan prácticos y por ayudarnos a disfrutar de nuestras festividades de una manera más consciente y saludable. Encantada, un placer y como siempre, muchas felicidades. Gracias y gracias a ustedes también por haber sintonizado este programa y recuerden que este espacio Hablemos de Salud llega a ustedes gracias a MMM Multiclínica. Si tienen más preguntas o desean obtener información personalizada, no duden en comunicarse con nosotros al 787-522-2482 de lunes a viernes de 7:30 am a 5 pm. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo episodio de Hablemos de Salud.